La vida y los tiempos de Josué. Arthur Walkington Pink. El Jordán. Josué, 3. 2 al 3. Aconteció que al cabo de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y dieron órdenes al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Josué 3. 2 al 3. Durante 3 días, la congregación de Israel había estado acampada delante de este río que les impedía la entrada a la tierra prometida, viéndose obligada así a hacer un balance completo de esa formidable barrera y a tomar plena conciencia de su propia impotencia. El Jordán es el símbolo de la muerte, y solo cuando el santo se apropia de la solemne verdad o ha aprendido por dolorosa experiencia de que la muerte está escrita en todos sus poderes naturales, es probable que haga algún progreso espiritual real, o entre prácticamente en su hermosa herencia. Esa fue la gran lección que el padre de los creyentes tuvo que aprender antes de que su anhelo se hiciera realidad y diera fruto. Como Sara era estéril, pensó en obtener el hijo deseado de Agar, pero solo para traer problemas a su familia. No fue hasta que reconoció verdaderamente la impotencia natural de él y de su esposa que contó con aquel que da vida a los muertos. Romanos 4. 17 al 21. Así también sucedió con el jefe de los apóstoles, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues estábamos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero teníamos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran muerte. Hechos 19. 22 al 41, y nos libra, de aquellos que entonces buscaban su vida, en quien esperamos que aún nos librará. Segunda a Corintios 1. 8 al 10. La manera de Dios con su pueblo es ordenar sus providencias de tal manera que estén abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Segunda a Corintios 1. 8, hasta que sean llevados a desesperar de la liberación por sus propios esfuerzos. Entonces descubren que la muerte está impresa en todos sus miembros y poderes y son llevados a reconocer: no tenemos fuerzas, ni sabemos qué hacer. Segunda a Crónicas 20. 12. Pero note que de inmediato agregaron: pero nuestros ojos están puestos en ti. Fue por esa misma razón que Pablo y sus compañeros tenían sentencia de muerte en sí mismos. No confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda a Corintios 1. 9. Por naturaleza, somos seguros de nosotros mismos, y por la práctica, en gran medida autosuficientes. Pero esas cualidades no tienen alcance ni lugar en la vida espiritual, y deben ser completamente renunciadas. Así como debemos repudiar nuestra propia justicia antes de que se nos impute la justicia de Cristo, así también se nos exige que reneguemos de nuestra propia sabiduría y fuerza, antes de que el poder de Cristo obre en nosotros y por nosotros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8,34, es la exigencia inmutable de Cristo. Negarse a sí mismo es para el hombre abandonar toda confianza en sí mismo, negar toda capacidad propia, vaciarse de sí mismo. Para ello, Dios con frecuencia lo pone en situaciones en las que descubre que es completamente vano buscar alivio en sí mismo. Hasta que no haya descubierto que todos los intentos de salir de ahí son inútiles, no habrá comprendido su absoluta impotencia, y hasta que no lo haga, no mirará realmente fuera de sí mismo al Señor. Entonces, a Israel se le hizo sentir su impotencia durante los 3 días que estuvieron acampados ante el Jordán desbordado, y eso, para prepararlos para contar con el Todopoderoso. Pero también debe observarse debidamente que negarse a sí mismo no es solo que un hombre renuncie a su propia justicia, sabiduría y fuerza, sino también que renuncie a toda voluntad propia y a la autocomplacencia. Todo el yo debe dejarse a un lado, y la cruz debe tomarse, es decir, el principio del autosacrificio debe dominarlo y regularlo, y eso, para seguir a Cristo.
Los primeros son un medio negativo para un fin, son preparativos para una vida de obediencia, o una apropiación práctica del señorío de Cristo. Nos volvemos a Dios de los ídolos, el principal de los cuales es el yo, para que debemos servir al Dios vivo y verdadero. Primera a Tesalonicenses 1. 9, es decir, que debemos estar sujetos a Él y gobernados por Él. Y esa es la verdad importante que se expone aquí. Ahora se le ordenó a Israel apartar su mirada del Jordán y fijarla firmemente en el arca. ¿Y de qué o de quién habla el arca? De Cristo, dice el lector. Es cierto, pero una respuesta así es demasiado general para que pueda ser esclarecida. ¿De Cristo en relación con qué? ¿De su persona, su obra o su carácter oficial? Sí, de su cargo. ¿De qué aspecto en particular? Debería ser evidente para cualquier estudiante atento que la interpretación espiritual de nuestro pasaje, tanto doctrinal como prácticamente, depende de nuestras respuestas a esas preguntas. El arca es el objeto central de este acontecimiento milagroso, siendo mencionada por su nombre en los capítulos 3 y 4 no menos de 16 veces, y se alude a ella como ella 5 veces, o un total de 21 veces, o 7 por 3, lo que, en el lenguaje de las Escrituras, los números significan una manifestación completa de Dios. ¿Qué era, entonces, el arca y con qué propósito se hizo? El arca era un cofre o arcón, hecho de madera de acacia, recubierto por dentro y por fuera con oro puro. Éxodo 25. 10 al 11. Debía ser un depósito para las 2 tablas de piedra. Éxodo 25. 16, y, en consecuencia, cuando todo su mobiliario sagrado estuvo hecho y el tabernáculo fue erigido, se nos dice que Moisés tomó y puso el testimonio dentro del arca. Éxodo 40. 20, donde todavía permaneció en los días de Salomón. Primer libro de los Reyes 8. 9. Es muy esencial que se observe cuidadosamente este hecho, si hemos de percibir correctamente el significado espiritual de este vaso sagrado. El arca fue hecha para la ley, y no la ley para el arca, como queda muy claro en Deuteronomio 10. 1 al 5. Fue por la razón antes mencionada que el arca fue llamada el arca del testimonio. Éxodo 26. 33 al 34. Las tablas de piedra en las que el dedo de Dios había escrito los 10 mandamientos fueron llamadas las tablas del testimonio. Éxodo 31. 18. Y al estar depositadas en ella, el arca recibió su designación principal, y puesto que el arca era el objeto más importante del tabernáculo, se la llamaba el tabernáculo del testimonio. Números 1. 50, 53. Las tablas de piedra se denominaban el testimonio, el arca del testimonio, y el tabernáculo del testimonio, porque todas ellas declaraban lo que Dios es y daban a conocer los términos en los que Él tendría comunión con su pueblo. La ley era una revelación de la justicia de Jehová, con sus demandas de fe, amor y obediencia de sus santos. Daba testimonio inmediatamente de la santidad divina, pero por necesaria implicación, de la pecaminosidad de Israel. El tabernáculo era el lugar de la habitación de Dios donde Israel debía encontrarse con Él, no solo para recibir un conocimiento de su voluntad y tener comunión con Él, Éxodo 25. 21 al 22, sino también para tener un respeto prominente por sus pecados contra los cuales la ley siempre testificaba, y para usar los medios designados para su restauración a su favor y bendición. Los escritores más recientes no han reconocido suficientemente que en ese tabernáculo del testimonio, no solo se daba testimonio claro de la inefable santidad y majestad del Señor, sino también de su misericordiosa condescendencia y abundante misericordia. Testificaba de las maravillosas provisiones que Él había hecho por las cuales los transgresores de la ley podían recibir perdón y los contaminados ser limpiados. En su patio exterior estaba el altar de bronce, donde se ofrecían sacrificios de expiación. Allí también estaba la fuente de agua para el lavatorio de manos y pies, Éxodo 30. 18 al 20. Aún más significativo y bendito, el arca misma que albergaba la ley estaba cubierta con el propiciatorio, Éxodo 25. 21. Ese propiciatorio formaba el trono de Jehová en Israel,
porque era allí entre el asiento de los querubines donde él habitaba. Salmo 80. 1. Gobernando a su pueblo. Así, el arca y su tapa, el propiciatorio, testificaban de que él era Dios justo y salvador. Isaías 45. 21. La ley, proclamando su justicia inexorable, el propiciatorio testificando de la provisión de su gracia por las transgresiones de su pueblo, una cobertura de misericordia para que pudieran acercarse a él y vivir. Ahora nos centraremos en el hecho de que en Josué 3, el arca es llamada el arca del pacto, haciendo referencia al pacto que Jehová hizo con Israel en el Sinaí y que ellos se comprometieron solemnemente a cumplir. Éxodo 19. 1 al 6, 24. 1 al 8. Mediante el establecimiento del pacto sinaítico, la relación entre Dios e Israel llegó a un estado de completitud formal. Bajo el pacto abrahámico, Génesis 17. 7 al 8, el Señor se había comprometido a otorgar fielmente a la descendencia de Abraham todas las bendiciones necesarias, y ahora ese pacto de promesa fue complementado por el pacto de la ley, que obligaba a esa descendencia a rendir la debida obediencia que su bondadoso Dios requería justamente de ellos. De esta manera, se puso el fundamento para una relación estrecha y duradera, que dio como resultado una bendita relación entre el Dios de Abraham, por un lado, y los devotos descendientes de Abraham, por el otro. Y fue principalmente con el propósito de promover y asegurar ese fin que la ratificación del pacto en el Sinaí fue seguida tan inmediatamente por instrucciones para la fabricación y erección del tabernáculo. Los 10 mandamientos eran los términos del pacto celebrado en el Sinaí, Éxodo 34. 28, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, Deuteronomio 4. 13, y fue sobre la base de su cumplimiento que Dios se comprometió a tratar con Israel y a cumplir sus promesas a Abraham. Su disposición a mostrarse fuerte en su favor quedó en evidencia de inmediato, y ellos se apartaron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Números 10. 33. Pero, por desgracia, lo que sigue a continuación es que el pueblo se quejó y esto desagradó a los ojos de Jehová. Números 11. 1. Y su mano castigadora cayó pesadamente sobre ellos. Luego nos enteramos de la oposición que hicieron contra Moisés su propio hermano y hermana, y de que el Señor hirió a María con lepra. Números 12. A esto le sigue de inmediato un relato del envío de los 12 hombres a espiar la tierra de Canaán, el informe mixto que dieron a su regreso, la incredulidad y rebelión del pueblo, con su repudio a Moisés como su líder y la determinación de regresar a Egipto. Números 13, 14. 1 al 5. La mala conducta de Israel es resumida por el salmista en estas solemnes palabras: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Salmo 78. 10. Su ruptura del pacto liberó de inmediato al Señor de hacer válidas a esa generación perversa sus declaraciones a Abraham, y por lo tanto, les dijo: pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán errantes por el desierto. Al cabo de 40 días, cada día por un año, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, y conoceréis mi quebrantamiento. Números 14. 32 al 34. Ellos debían saber, para su miseria duradera, que había producido ese quebrantamiento de la promesa. Compara el sí de Éxodo 19. 5. Y las consecuencias prolongadas y lamentables de ello. Las promesas que Jehová hizo a Abraham y a Moisés no se cumplirían para esa generación en particular debido a su incredulidad y desobediencia, pero para sus descendientes, debían ser completamente cumplidas. Como Josué mismo testificó en una fecha posterior, Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó nada de todo lo bueno que Jehová había dicho a la casa de Israel, todo se cumplió. Josué 21. 44 al 45. Los 40 años de peregrinación en el desierto terminaron con la muerte de Moisés, y todos aquellos cuyos pecados ocasionaron ese castigo también habían muerto. Josué fue puesto a cargo de la nueva y más joven generación,
y ahora se abría un nuevo capítulo en la historia de Israel. Lo que se ha señalado anteriormente explica no solo la posición prominente que ocupó el arca en el cruce del Jordán y en los acontecimientos posteriores, sino también por qué allí se la denomina el arca del pacto. El éxito de Israel, o más bien, el hecho de que el Señor se mostrara fuerte en su favor, dependería de que guardaran el pacto establecido en el Sinaí y de que anduvieran en obediencia implícita a Dios. El cruce del Jordán por parte de Israel con los ojos fijos en el arca significaba que marchaban hacia Canaán guiados por la ley. Lo que se acaba de enfatizar tiene algo más que una importancia meramente histórica. Está registrado para la instrucción del pueblo de Dios en todas las generaciones, y necesita ser convertido por ellos en oración ferviente por la habilitación divina. Nos revela lo principal que el Santo requiere de nosotros, si Él ha de emprender por nosotros y abrir un camino a través de cualquier Jordán que podamos enfrentar. Da a conocer el principio básico de los tratos gubernamentales de Dios con su pueblo en cada época. El ejercicio de su poder en nuestro favor está regulado por nuestra sumisión a Él. Dios no puede ser el patrón del pecado, y por lo tanto, Él no se mostrará fuerte en favor de súbditos rebeldes. Como se dijo antes, debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para seguir a Cristo, y lo que eso significa se nos hace claro aquí en el seguimiento por parte de Israel del arca del pacto. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera a Juan 2. 6. Y él anduvo en perfecta sujeción a la ley de Dios. Fin del escrito de la vida y los tiempos de Josué. Escrita por Arthur Pink. En los años de 1945,